que Mónica estaba grabando y entonces esto ya no se está grabando. Bueno, entonces tenemos acá que todas las muestras posibles de una población se pueden dibujar de esta manera y la confianza va a estar relacionada con cuántos de esos intervalos van a contener el valor del parámetro poblacional, ¿no? Ese es el concepto fundamental del intervalo de confianza, ¿no? Ahora, nosotros, lo que sabemos es que hay ciertas condiciones reales. Casi nunca nosotros tenemos información sobre la desviación estándar de mi parámetro, ¿no? Porque para eso, pues, estoy haciendo mi muestra. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que para muestras grandes, nosotros vamos a poder hacer inferencia con Z. Para muestras chiquitas, vamos a hacer inferencia con otra distribución que se llama T-Student, que se acuerda que sí la mencioné yo como una de las distribuciones que íbamos a estudiar. Pero creo que ya no nos quedó tiempo de ver la T-Student, pero sí nos va a quedar tiempo de ver la Z. Y el teorema del límite central, nosotros siempre hablamos de medias y promedios. Y en este sentido, cuando nosotros hacemos que una variable dicotómica esté codificada como ceros y unos, cuando nosotros sacamos una proporción de esa variable que está establecida como ceros y unos, la proporción es como un promedio. Cuando yo les digo, suban la mano los que usan lentes y cuento a todos los que tienen lentes, digo 0, 1, y voy contando, y entonces, y lo divido entre n, ¿no? Entonces sumo toda mi variable y la divido entre n. Y por eso, y por el teorema del límite central, que nosotros sabemos que, digamos, el usar y no usar lentes no es tan normal en la población de origen, pero así como vimos en el video de los conejitos y los dragones, que en este caso, digamos que el promedio es un poquito como las alas de los dragones, porque esto nos da la idea de que si nosotros tenemos una muestra grande, pues tenemos más chances de que los promedios de esa distribución se distribuyen como una normal. Entonces, cuando nosotros tenemos, como en las condiciones normales, lo que vamos a tener es que entonces vamos a tener estas formulitas de acá, que sí, por favor, copienlas, que entonces nosotros, para establecer un intervalo de confianza o el margen de error que normalmente se conoce, primero tenemos que tener la condición de que estamos hablando de muestras grandes para establecer que esto de acá es mi error estándar. Este de acá es el error estándar que ustedes lo pueden encontrar como E, como SE, ¿sí? Pero si ustedes ven, aquí hay una condición, que es que la muestra sea grande. Y entonces, acá, por eso yo puedo decir, como la muestra es grande y no tengo información de sigma, entonces yo voy a decir, mire, para muestras grandes, realmente ese es un buen estimador de sigma, ¿sí? Y esto es nuestra fórmula. Entonces, hoy yo ya tengo un elemento en donde yo puedo saber dónde están los valores más probables de mi parámetro. Entonces, si yo sumo y le resto este elemento, voy a tener aquí tres cosas muy básicas. Primero, voy a tener un elemento que hace referencia a la confiabilidad, este 1.96, cuando Mónica lo sacó en mi calculadora, refería al 95% central de probabilidad, ¿no? Y entonces esto viene de la confianza, que es algo que decide el investigador, investigadora, o que se atribuye como un elemento colectivo de un grupo de investigadores, ¿no? Porque, como decía Mónica, el 1.96 lo utilizamos porque estamos todos de acuerdo, porque todos los investigadores se nos ocurrió que ese era un buen número, ¿sí? Entonces, este es un elemento que proviene de la confianza. Luego, el error estándar, tenemos un elemento que proviene del tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Sí? Y eso, bueno, a veces podemos como tener control del tamaño de la muestra y a veces no.
Y esa, que es la desviación estándar, pues ahí es un elemento propio de la heterogeneidad de la población que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, esos tres elementos confluyen en que yo pueda tener un margen de error que en realidad también funciona como la bondad de ajuste de un estimador. ¿Por qué? Porque eso me dice más o menos dónde estarían los valores de mi parámetro. No sé si esto quedó claro, chicas. Voy a lanzar la votación. Sí, maestra, solo algo que no tengo claro, no sé si entendí mal, pero que no íbamos a terminar de ver TD Student, pero que íbamos a ver Z. Sí, la Z, sí, esto ya ¿Y estoy cuál es, usando la Z. sí, y cuál es la diferencia, mi pregunta, entre la Z y la T? ¿Cuál sería la diferencia principal? La TED Student es una distribución que sirve para muestras chiquitas y solo nos sirve para población cuantitativa, o sea, para medias, ¿no? No nos va a servir para poblaciones binomiales, sino que es para muestras chiquitas, para medias de muestras chiquitas, es decir, de menos de 30. Y igual, lo único que nosotros vamos a tener es aquí, es una manera de poder calcular este valor de acá. Y es una distribución que también está centrada y es simétrica, está centrada en la media y es simétrica, pero a diferencia de la normal es un poco más alta en las colas. Y es una distribución pues que sirve para las muestras pequeñas porque también depende del tamaño de la muestra. Es uno de los parámetros importantes para definir los valores de esa distribución. Entonces, es muy parecida, e incluso los programas estadísticos, cuando ustedes quieran hacer algo de Z, normalmente pedimos algo de T, porque cuando la muestra se hace muy grande, ambas distribuciones nos dan los mismos valores. Entonces, como que ya no importan, ¿no? Para muestras grandes. Y entonces los programadores dicen, ay, si es lo mismo, ¿para qué lo programo dos veces? ¿No? Entonces, eso es básicamente la diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes ven por ahí en un artículo o algo que dice prueba T, es porque están usando la distribución T. Incluso lo van a ver como, ah, hice una prueba T, aunque la muestra sea muy grande, pero pues es porque da los mismos resultados. Pero para la población binomial, no vamos a poder ocupar T. O sea, para poder hacer las estimaciones de una población binomial, sí necesito muy a fuerza que la muestra sea grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de que yo sé que la muestra es grande, es que yo puedo aplicar el teorema del límite central y decir, bueno, este es un promedio, ¿no? Este es un promedio y por tanto yo voy a poder establecer mis herramientas de estimación porque la muestra es grande. Si ustedes se fijan, lo que hacemos con las poblaciones binomiales es que el número de éxitos lo dividimos entre n, que es un promedio, ¿no? Es un promedio de los éxitos en todos los ensayos, ¿no? Entonces, por eso vamos a poder ocupar de nuevo Z, que es mi distribución normal estándar. Y este de acá es el error estándar para una población binomial. Y si ustedes ven aquí, nuevamente nosotros decimos, ah, como la muestra es grande, yo digo que un buen estimador de P gorrito, de P de la población, es P gorrito, ¿sí? Y lo mismo pasa con Q, ¿no? Que yo digo, bueno, tengo una muestra grande, no tengo los valores de Q de la población, entonces voy a usar Q gorrito para que estas dos, si ustedes se acuerdan, uno de los elementos que yo era como muy repetitiva cuando veíamos las distribuciones era que viéramos los parámetros y les ponía cuál era la fórmula de la media y la distribución estándar, de la media y la desviación estándar, y entonces decíamos que para una población binomial la varianza era NP por Q, pero hoy como ya nosotros hicimos esta división, por eso la varianza cambia un poquito y por tanto ya cuando la varianza le sacamos la raíz cuadrada de n, la raíz cuadrada para poder sacar la desviación estándar, pues nos queda así. Entonces, este es el error estándar para una población binomial, ¿sí? Es el producto
de P por Q entre N y es la raíz cuadrada, ¿no? Que ustedes podrían ver claramente cómo se saca de la varianza, ¿no? Entonces, estos son los elementos que nosotros necesitamos para hacer un intervalo de confianza. Aquí está fijado al nivel de confianza del 95. Entonces, pero lo importante es que ustedes sepan de dónde proviene acá este 1.96, ¿no? Que es bien importante porque ahorita lo estamos pensando para el 95%. Pero nosotros, casi siempre cuando nosotros hablamos de margen de error, lo fijamos en el 95%. Pero podemos cambiar nuestra estimación por intervalo, ¿no? Usualmente, y aquí vamos a presentar al complemento de este 95, es lo que nosotros llamamos alfa, ¿no? Que digamos que es el área que se distribuye en las colitas de acá, ¿sí? Esta área que se llama alfa, ¿sí? Y entonces, por tanto, esto de aquí rosadito va a ser 1 menos alfa. Entonces, si esto es el 90, por todo eso multiplicado por 100%, ¿sí? Entonces, acá nosotros estamos trabajando con un alfa de 0.05, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer acá, entonces, es que nosotros podemos, en algunas calculadoras, casi lo que nos piden a veces es alfa, por eso está escrito aquí de esta manera. Pero nosotros vamos a decir, bueno, el intervalo de confianza va a venir dado por esta fórmula. Yo voy a tener 100 por 1 menos alfa. Ya luego vamos a hablar, bueno, creo que no nos va a alcanzar más el tiempo de hablar de alfa, que es bien importante en la estadística. Entonces, ese va a ser mi intervalo de confianza. De tal manera que si ustedes se imaginan alfa, es lo que está en las colitas, ¿no? Es lo que en la calculadora sería el outside, ¿no? En la calculadora de acá, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, 0.05, que sería mi alfa, y le pongo outside, ven que ahí está mi alfa, ¿no? Es como el complemento, ¿no? Entonces, nosotros podríamos cambiar el nivel de confianza. ¿Qué tal que ustedes dicen, es que esto de equivocarme el 5% de las veces, es que la verdad a mí me persigue la mala suerte? ¿Y qué tal que yo elegí la muestra justo de que está dentro de ese 5%? Y entonces nosotros podemos cambiar esos niveles de confianza, ¿no? Entonces nosotros podríamos cambiar los niveles de confianza y decir, yo ya no quiero un 95% de confianza, sino que en realidad yo lo que quiero es, por ejemplo, un 99, ¿no? Yo la verdad es que no me quiero equivocar, solo me quiero equivocar el 1%, es un nivel que a mí se me da. Perfecto, ustedes pueden cambiar su nivel de confianza. Y lo que va a cambiar entonces es ese 1.96, ya no va a ser 1.96. Entonces, veamos cuál sería ese valor. Perdón, tendría que ser acá. Va a ser 2.57, ¿no? Entonces, muy bien, ya tengo más confianza, pero ¿qué pasa con mi estimación? ¿No? Si yo tengo una estimación de este tipo, lo que va a pasar con lo que sumo y lo resto se va a hacer más grande, ¿no? Eso es lo que va a pasar, se va a hacer más grande. Entonces, cuando yo aumento la confianza, pues lo que va a pasar acá, cuando yo aumente la confianza, lo que va a pasar acá es que este Z se va a hacer más grande, ¿no? Y por tanto, mi intervalo va a ser más amplio, ¿no? Y entonces hay como intercambio, un trade-off entre la confianza y la precisión de mi estimación, ¿no? Y a veces, pues, es algo que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Porque imagínense que yo les digo, bueno, es que miren, yo hice una muestra y entonces, con una confianza del 99%, les puedo decir que las notas finales van a estar entre 0 y 10. No, pues qué maravilloso, me decir, o sea, es bien informativo lo que me da, o sea, tengo muchísima confianza, pero muy poca precisión, ¿no? Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta
cuando nosotros estamos estableciendo el nivel de confianza, y es una cosa que no les puedo decir que haya una fórmula, que yo les diga, no, lo que tenemos es un piso mínimo, ¿no? En general, nosotros, el valor mínimo está en 1.96 y a veces podemos usar el de 1.64 que está relacionado con el 90% de confianza, pero ya menos de ese valor, híjole, ustedes estarían diciendo que se podrían equivocar más del 10% de las veces, y entonces ahí es como el piso mínimo, ¿no? Ya lo demás, pues sí, queda un poquito al criterio del investigador y también depende de la muestra y del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, digamos, para interpretar el intervalo de confianza, ¿no? Digamos, existe este elemento de que nosotros venimos acarreando del teorema del límite central, es que nosotros sabemos que esta confianza está en términos de todas las muestras aleatorias o infinitas de nuestra población, ¿no? Y que entonces nuestros parámetros van a estar o no en esos intervalos de todas las muestras posibles, ¿no? Pero en la práctica, en realidad, o sea, si ustedes escriben, no van a encontrar en ningún paper ni artículo alguien que lea así los intervalos de confianza, ¿no? Que les digan, de todas las muestras posibles, no. Eso no pasa, pero sí es importante que ustedes entiendan ese concepto porque nos da una idea de dónde viene esa confianza, ¿no? En la práctica nosotros solo tenemos una muestra aleatoria y solo calculamos un intervalo de confianza, no todos los que podíamos calcular como se veía acá, ¿no? Tenemos solo uno de todos los posibles. Entonces, normalmente nosotros, ¿cómo lo vamos a interpretar? Y ustedes pueden hacer así como su acordeoncito de cómo interpretar un intervalo de confianza. Es decir, bueno, el intervalo de confianza, yo puedo decir con una confianza de tal nivel, yo puedo decir que los valores de mi parámetro están entre A y B, que van a ser los valores que vamos a calcular. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Tenemos una muestra aleatoria de 50, ¿no? Son 50 hombres que trabajan en la agricultura, por eso tienen salarios tan bajos, y a la semana ganan 756 pesos, con una desviación estándar de 35, según la muestra. Es decir, no tenemos la información de sigma, ¿no? Pero como tengo una muestra grande, yo puedo decir, bueno, como no tengo información de sigma, puedo usar S para calcular mi error estándar. Entonces, encuentre un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. A ver, ¿cómo lo haríamos? Ustedes, ¿cómo piensan? ¿Cuánto les da? Veamos, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a mover a un Excel. No, mejor no, a este Excel no. Ay. Entonces, si yo tengo, voy a llevar esta fórmula a mi Excel. Y entonces yo digo, tengo el 95%, eso ya me lo dijeron en mi ejercicio, ¿no? Ya me dijeron entonces cuál es el valor de Z que tendría que usar, ¿no? Entonces, solo para verificarlo, ¿no? De que no me vaya a equivocar, lo voy a hacer acá, 95, me están pidiendo el 95%, y entonces yo tengo que encontrar el valor de Z asociado a ese 95%, y entonces yo ya sé que están acá. Entonces ya tengo mis valores de Z acá. Maravilloso, ¿no? Entonces lo que tengo que calcular, ya tengo Z, ¿no? De mi fórmula. Entonces necesito calcular el error estándar. El error estándar va a venir dado por la desviación estándar en el numerador, o sea, S,
Y en el denominador vamos a tener el tamaño de la muestra en raíz, ¿no? Entonces, raíz, ¿cómo se sacará el símbolo de raíz? Raíz de n, ¿no? Y eso es nuestra fórmula, ¿no? Para el error estándar. Entonces lo vamos a calcular. Como ya dijimos de que no tenemos el valor de sigma, pero tenemos una muestra grande, entonces vamos a usar esos 35 pesos que a mí me dijeron, ¿no? Ahí está. Y la raíz de n, pues la calculo, que era 50, ¿no? Ahí está. Y por tanto, mi error estándar va a ser igual a esta división, 35 entre la raíz de n, ¿no? Entonces yo ahí ya tengo un elemento que voy a utilizar, ¿no? Eso es un elemento que voy a utilizar. Entonces yo puedo calcular mi margen, que va a ser simplemente la multiplicación de mi z, 1.96, por ese valor del error estándar que acabo de encontrar. Entonces, en este caso, yo no tuve que hacer el cálculo de la media, porque ya me lo dan, me dijeron que es 750. Entonces yo digo, maravilloso. Entonces yo voy a decir que X barra es este valor. Y entonces, por tanto, yo ya puedo calcular mi intervalo inferior y mi intervalo superior. El límite inferior de mi intervalo va a ser igual a 750 menos este valor, y el límite superior va a ser igual a este valor menos el margen. Perdón. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? ¿Cómo interpreto esto? ¿No? De manera larga y en términos del problema, ¿no? Eso es importante. Yo puedo decir, según el problema, porque eso es lo importante, ustedes tienen que leerlo en términos de las ciencias sociales. Entonces yo puedo decir, con un 95% de confianza, los salarios de los hombres en la agricultura están entre 746 pesos, aquí ahorita no alcanzo a ver todo, entre 746.30, y 765.70 pesos. Ahí está, ¿sí? Entonces, así se interpreta, ¿no? Con un 95% de confianza. Y entonces, ya estoy hablando de la población, los salarios de los hombres. Ya no estoy hablando de la muestra, no estoy hablando de los entrevistados. Estoy diciendo que a partir de la muestra, yo me puedo acercar a esos valores de la población. ¿Quedó claro, chicas? Sí, profesora, pero ¿podría volver a repetir la fórmula para obtener el margen, por favor? Ahí está, miren. Aquí se ve mejor. Eso fue lo que hice en el Excel. Lo que me habían preguntado, ¿se acuerdan de la guía? Que hay una parte que se pide relacionar de lo de si aumentamos la presión, es importante lo que dijo la profe, ¿no? De que hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros perdemos, si perdemos precisión, mucha confianza. Eso es lo que se refería, que me preguntaron, ¿se acuerdan? Al principio. Para que lo tengan también en mente, ¿no? Eso, para ese ejercicio. Sí. Y acá, entonces nosotros, si yo quisiera, que digo 95 no, y entonces me voy a 99, aquí se ve claramente cómo nuestro margen de error pasa de 9.70 a 12.70, ¿sí? Entonces lo que sumo y lo que resto es más grande, ¿no? Y entonces hoy yo digo
que está entre 743 y 768. Y entonces esto es algo que pasa porque el intervalo debe ser más amplio para compensar el aumento de la confianza de que en efecto se incluya el verdadero valor de mu en el 99% de todos los intervalos. ¿Todo bien? Ahí ya vemos puras chicas. Para una proporción, ¿cómo hacemos? ¿No? Acá, pues la muestra la puse todavía más grande porque, pues, sí, acuérdense que tenemos una población binomial que cuando que cuando le sacamos todas las muestras posibles, los estimadores que provienen de esas muestras, de los promedios de los éxitos en todos los ensayos, se van a comportar como una normal y esto por el teorema del límite central necesitamos que la muestra sea grande. Entonces yo aquí todavía puse una muestra más grande para que no tengamos problema de hacer esa inferencia. Y entonces acá yo tengo esta estimación. Me dicen, de una muestra aleatoria de tamaño 150, y tengo 150 estudiantes, 104 de los estudiantes dijeron que habían jugado en un equipo de fútbol durante la prepa. Estime la proporción de estudiantes universitarios que jugaban al fútbol en su juventud con un intervalo de confianza del 98%. Y ahí está. Esos son todos los datos que ustedes necesitan. ¿Creen que lo pueden hacer ustedes solitas? No, sí, tal vez. Ojo que ahí, ajá, digamos, lo que tienen que hacer es sacar el valor de z a partir de ese 0.98, ¿no? Entonces nos vamos a la calculadora, la de Online Calculator, mentira, no me acuerdo el nombre. Sí, online. Y sacamos el valor de z correspondiente a ese 0.98. Entonces, exactamente, aquí en lugar de usar 1.98, vamos a usar otro valor, pero me lo traigo aquí para que se acuerden de la fórmula del error estándar. Y me traigo mi bonito ejercicio para que esté acá en mi Excel, que es mi nuevo pizarrón. Ay, cómo extraño el pizarrón. No sé por qué no se ve acá. Ahí está. Hoy sí. Entonces, si ustedes ven, me dan el valor de X, porque me están dando el número de éxitos. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. ¿Lo ven bien? Sí. Entonces me dicen el valor, me dan N y me dan X, que es el número de éxitos, ¿no? Me dicen 104 y entonces me dan 150, ¿no? Entonces yo tengo que calcular acá, no me lo dan calculado, a veces sí podemos tener valores ya calculados de P gorrito, entonces yo voy a calcular P gorrito, ¿no? Según la fórmula, P gorrito es igual a X entre N, ¿sí? Entonces ahí está, 69% de los estudiantes en la muestra, ahorita solo puedo hablar de la muestra, jugaron fútbol en la prepa, ¿no? Ahora, entonces, yo ya tengo mi estimador, que es P gorrito, aquí le voy a poner P gorrito para que no haya problema, ahí está P gorrito. Y ya tengo mi estimador, este es mi estimador. Entonces, tengo que calcular de nuevo mi valor Z y mi error estándar, ¿sí? Entonces, me dijeron punto 98. Entonces, me vengo acá y digo punto 98 y lo calculo y ahí está.
mi valor es 2.326, ¿no? Ese es mi valor que lo voy a sumar y restar, entonces lo puedo poner así solo sin, ahí está, 2.326. Y tengo que calcular mi error estándar, que es esta fórmula de acá, ¿no? La raíz de P por Q entre N. Entonces yo aquí voy a poner P gorrito por P por Q gorrito. Y aquí N, ¿no? Y entonces voy a empezar a hacer todo eso en raíz, ¿no? Entonces, P gorrito, ya lo calculé acá, ¿sí? Mi Q gorrito, acuérdense que lo que no es éxito es fracaso, y entonces yo puedo decir Q gorrito es 1 menos este valor, ¿sí? Y N es 150, ¿sí? Entonces voy a empezar a hacer esto, ¿no? Entonces voy a multiplicar P gorrito por Q gorrito y luego voy a hacer esta división y a esto le voy a sacar la raíz. Y es 0.3. Normalmente van a ser valores chiquitos porque estamos estimando proporciones. Entonces, una proporción va de 0 a 1. Entonces, no se afligen si el error estándar les da un valor chiquito porque estamos estudiando proporciones. Y háganlo en términos de proporciones. No me metan porcentaje aquí, ¿sí? Ya hasta el final podemos darle la noción de porcentaje, pero para los cálculos nunca metan proporción, y digo los porcentajes acá. Cuando hacen estas multiplicaciones y así, no. Y entonces yo ya tengo mi error estándar. Entonces voy a ver mi margen, que es la multiplicación de mi Z por mi error estándar. Y esto es lo que voy a sumar y a restar. Entonces yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces yo tengo mi P gorrito, le resto, a mi estimador le resto esto, y a mi estimador le sumo ese mismo valor, ¿no? Entonces, aquí sí, yo ya puedo hacer mi interpretación y decir, ¿no? Con un 98% de confianza, la proporción de estudiantes universitarios alguien se sale, está entre 0.60 y 0.78, ¿no? Ahí está. ¿Quedó claro, Regina, Sara y Beth? Sí, no, tal vez. Bueno. Sí, en el chat dijeron que sí. Perfecto, entonces acá está como ya con fórmulas, porque es que me hace falta la pizarra, si no, sí lo hubiera escrito con fórmulas. Entonces, este es como, ya sé, con fórmulas. Los intervalos también los podemos escribir con el más o menos o escribirlos de esta manera. A mí particularmente me gusta más de esta manera, no sé por qué. Me parece que es más claro, ¿no? Así de que P está entre estos valores, ¿no? Entonces, ya con esto ustedes pueden hacer su última guía, que es muy cortita. Es como para que un día que estén aburridas en las vacaciones digan, sí, me voy a poner a hacer esto. Y viene un ejercicio de hacer un intervalo de confianza de unas proporciones con una muestra de una encuesta que realmente se hizo, que es una encuesta de performance, ¿no? Y van a ver lo importante y por qué uno dice, ¿y por qué nunca ponen los intervalos de confianza estos señores? ¿No? ¿Alguna duda, chicas?
Ok, perfecto. No, solo, bueno, para anotarlo, ¿el 23 o el 26 para la guía 6? Creo que le puse 23 porque le puse el mismo jueves, pero en realidad es como para que yo voy a pasar calificando y haciendo muchas cosas en mis vacaciones, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que solo esta guía me haga falta de calificar cuando regresemos de vacaciones. Entonces, cuando cierra el periodo de vacaciones, que ya tenga, que solo estas guías me hagan falta, esta última guía, ¿no? Ok, muchas gracias. Así que les puse como 23 como para que fueran, tengo 3 semanas para hacer esto, ¿no? Pero en realidad, pero en realidad, pues, o sea, el día que ya no sean vacaciones administrativas, yo ya pueda revisar esto y rápidamente subir las notas, si es posible. Creo que no voy a poder tan inmediatamente porque, como oficialmente se sube se termina el semestre como el 20 de agosto, entonces creo que los sistemas se van a abrir después, pero sí yo ya quiero que en ese momento ya estemos libres, ¿no? Ustedes ya digan, ya, este semestre se acabó, ¿sí? Y por eso se las hice cortita, para que no sientan que les he arruinado sus vacaciones. Vacaciones en casa. Exactamente, quédense en casa. Quédense en su casita, guardaditas. Bueno, entonces con esto terminaríamos. Vimos un poquito de inferencia y de intervalos de confianza. Otro que yo creo que cada vez más se está utilizando más los intervalos de confianza que incluso las pruebas de hipótesis. Entonces creo que es una base fundamental para la estadística. Creo que si ustedes saben muy bien esto, es más o menos la mitad de un curso de estadística a nivel de maestría, ya tendrían ese nivel. O sea, que si ustedes van a hacer una maestría en algún lado, pues ya estarían como a la mitad de la estadística 1, más o menos, ¿verdad, Moni? Sí. Para que vean que ya tendrían las de ganar, ¿no? Las bases. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, llegar a la inferencia era parte fundamental de esto. Nos quedaron varios temas pendientes, ¿no? del curso. Bueno, fue un semestre un poco complicado entre paros y pandemias, pero creo que lo importante es que ustedes ya con estos elementos básicos, ustedes ya sean capaces de agarrar un libro de estadística y empezar a leer y que no le tengan miedo a la base de datos, al R o a los mismos libros de estadística. Moore sigue siendo un libro que es de mis libros favoritos para dar clases porque siento que intenta trabajar lo menos posible con fórmulas, entonces úsenlo del libro de cabecera y creo que les puede ir después muy bien. No sé si Bonnie, ¿querés comentar algo? No, que aprovechen, o sea, que a pesar de que el semestre fue una tormenta, aprovechen que la profesora es muy abierta con el material, que todo está en línea, tienen toda la bibliografía, tienen los Zooms, las cápsulas, entonces, si quieren, o sea, si algo les queda duda o si van a ser autodidactas, creo que, pues, no, vamos por ese camino, ¿no? A que seamos autodidactas un poco. Entonces, ahí está el material, ¿no? Está en línea, el RStudio, los comandos, los scripts, todo. Y pues aprovechen, ¿no? Que tienen todo ese material para seguir aprendiendo. Eso. Bueno, Y que se cuiden mucho. Si ustedes quieren decir algo, alguna última duda, cosas administrativas. Ok, tenemos algo. No, muchas gracias por la clase. Perfecto. Estamos en contacto. Igual no me queda ninguna duda. Muchas gracias por la clase. Perfecto. Entonces, bueno, ya tienen los elementos para hacer la última guía y ya. Dense por finalizadas de esta materia. También es bueno poner puntos finales para la salud mental.
Entonces, bueno, cualquier duda, estamos en el correo. Si nos escriben al chat, por favor, no me escriban tan noche. Y bueno, los elementos que habíamos señalado, los acuerdos se mantienen, no van a haber notas reprobatorias, solo NPs para los que no presenten o no logren llegar a más del 6. Entregar las tareas vale el 70% y que también estén hechas vale el 30%, o sea que si entregan todo, mínimo ya tienen 7 en la materia, entonces creo que es una situación bastante ventajosa, ¿no? Y ya el resto está ponderado por el desempeño, ¿no? Cualquier duda, ahí nos contactan. Muchas gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.